El primer fin de semana de abril fue intenso. En la semana previa a la consulta de revocación de mandato, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público provocó un desastre en la frontera norte del país con el precio de las gasolinas. Y es que primero dio un comunicado en el que eliminó el subsidio, con lo que disparaba los precios. Después alertó sobre la escasez de combustible, lo que provocó la escasez de combustible, pero nada más esto llegó a los oídos de Palacio Nacional, del presidente, y como arte de magia, ya sabe cómo resuelve las cosas en su palacio, regresó el subsidio. Luego, en la mañanera del 4 de abril, el presidente afirmaba que este caos había sido un error, pero que el error ya se había corregido. Después de esto, el domingo 10 de abril se llevó a cabo la primera consulta de revocación de mandato, una de las más grandes apuestas del presidente López Obrador, calificada por él mismo, claro, como un éxito, aunque la participación ciudadana fue del 17% del padrón electoral, lo que evitó que el resultado fuera vinculante. El 40% de la participación de los más de 92 millones mexicanos llamados a votar, que traducidos en votos eran 37.122.000. Estos fueron los resultados de la consulta. El presidente mantuvo lo que había sido su base en 2006, en 2012, superándola así, que había sido de 15 millones en 2006, 15 millones en 2012, hasta que se disparó en 18 al doble, 30 millones de votos. Los resultados fueron que participaron 16.502.000 ciudadanos y que el 97%, es decir, 15 millones de mexicanos, su voto, respaldaron a López Obrador para seguir en la presidencia de la República, contra el 6% que votó a favor de la revocación, o sea, votaron a favor 1.063.000. 15-1 fue el resultado. Esto fue lo que se dijo desde Palacio Nacional la noche del 10 de abril. Sara Pando. El presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo contento de que, a pesar de que el Instituto Nacional Electoral solo instaló el 30% de las casillas y en algunos casos estuvieron muy apartadas, 17 millones de mexicanos salieron a votar en la consulta inédita de revocación de mandato. Se trata, consideró el Ejecutivo, de una noche histórica en la que el 90% de los ciudadanos expresaron su apoyo para que concluya su mandato en el 2024. Me quedo y vamos a continuar con la transformación de nuestro país. A los conservadores, llamarlos con todo respeto a la reflexión, a que se serenen. En la democracia se gana o se pierde. A pesar de que no se alcanzó el 40% de la votación del padrón nominal para hacerla vinculante, el Ejecutivo destacó que los 15 millones de votos que obtuvo para continuar con su gobierno hasta septiembre del 2024 son más que los obtenidos por el expresidente Felipe Calderón y más que los logrados por Ricardo Anaya y José Antonio Meade en el 2018. Obtuve más votos ahora para que yo continúe que en el 2006, claro, ahí hubo un fraude, pero formalmente creo que me dejaron 14.700.000 votos aproximadamente. Calderón 15 millones, es decir, más que lo que fraudulentamente obtuvo Calderón en el 2006. Y también más que los que obtuve yo en el 2012. Por supuesto, el presidente López Obrador culpó a una de sus víctimas favoritas, el Instituto Nacional Electoral, de boicotear este ejercicio ciudadano, su consulta de revocación de mandato. Pero del otro lado, en el INE, la consejera Claudia Zavala le dijo en ese espacio a mi compañero Juan Pablo Pérez Díaz que había sido un éxito esta consulta. Pero ayer el presidente López Obrador acusó un boicot del instituto para reducir, pues, la cantidad de votos que percibió este ejercicio democrático. ¿Cuál es su postura, su opinión, consejera? Juan Pablo, pues yo creo que las y los ciudadanos tienen muy visible cuáles son los resultados que el INE da. Y la verdad es que en el INE, en lo personal, estoy muy contenta por los buenos resultados que le entregamos a la ciudadanía para posibilitar el ejercicio de sus derechos políticos.
Estamos una vez más demostrando, Juan Pablo, que el INE, todo su personal del INE, el profesionalizado y por supuesto acompañados de las y los ciudadanos, logramos recrear la democracia como sabemos, con procesos seguros, con procesos ciertos, a pesar de todas las dificultades que tuvimos para realizar esta revocación de mandatos, incluso desde la suficiencia presupuestal. Yo creo que tuvimos a debate todos los temas relevantes, el INE fue dando a conocer momento a momento cuáles eran las dificultades que presentábamos, pero aún así logramos concretar un modelo organizacional que permitió que un porcentaje del 17.7% que decidieron salir a participar lo hicieran en las condiciones que siempre el INE ofrece, con certeza, con seguridad, a través de un voto protegido, libre, secreto, con las medidas de seguridad que todavía tenemos por pandemia. Yo creo que los resultados están a la vista, Juan Pablo, que la ciudadanía los vea cómo se sintió cuando fue quienes acudieron a las casillas, y ahí están a la vista. Consejera, el propósito del Instituto Nacional Electoral en cada uno de los ejercicios democráticos es obtener una mayor participación ciudadana. ¿Cuál es el sabor para el INE de ese 17% de participación? Claro está que hubieran esperado más, pero ¿cómo se sienten por este porcentaje? ¿Cómo pueden calificarlo? Fíjese, Juan Pablo, que no podemos ser ajenos al contexto en el que se dio este primer proceso de revocación de mandato. Ese contexto nos dice mucho de las personas que fueron a participar. ¿Y por qué? Porque en el contexto que se dio se reconoce un derecho en la Constitución para que a partir de una propuesta que hagan las y los ciudadanos a través de sus firmas, se convoque por la ciudadanía para revocar el mandato a un presidente, presidenta, que no tiene satisfecha la ciudadanía la forma como gobierna. En el caso no se dio así. En el caso se dio una convocatoria a partir del gobierno del Estado, y si bien es cierto que hubo muchas firmas a través de la organización de la sociedad civil, estas firmas, incluso se discutió en la Corte, fueron para ratificar o para que se quedara. En ese contexto creo que no lo debemos de perder, Juan Pablo, porque es muy importante saber que la definición de las y los ciudadanos de si salir o no a salir fue propia, pero sí informada por el INE. Así pues, fue la consulta.